Hola, hoy en Viva Bitcoin vamos a explicar uno de los mejores temas antes de entender sobre Bitcoin en español. Esto siempre lo han explicado los expertos en inglés y hoy te lo traemos aquí. Entonces, vamos a hablar de dinero, Bitcoin, descentralización, Bitcoin, historia del dinero, Bitcoin, soberanía, Bitcoin y mucho más, obviamente Bitcoin. Vamos a hablar primero de dinero. Dinero es un lenguaje entre diferentes individuos donde intercambian un valor de un objeto a otro y terminan creando lazos. Eso es el fin del dinero. De hecho, es difícil entender acerca de Bitcoin porque ha estado en la psiquis humana desde el principio de la humanidad. Se dice que los primeros libros eran los libros contables. Es por esto que es tan difícil apreciar cada proceso del dinero y su transformación en la humanidad. Hay cambios importantes en el dinero. De hecho, fueron 5 cambios en la historia. Vamos a hablarlos de ellos. Vamos a hablar de los trueques, ¿vale? Que esto inclusive en crisis internacionales, inclusive como la de Venezuela, se vio que las personas intercambiaban un valor a otro por tener un producto. Metales preciosos como el oro, la plata y en su momento cuando los indígenas intercambiaban lo que era el maíz o cuando inclusive nuestros abuelos nos contaban que se arrepentían por no haber comprado lo que era más oro en su momento. También tenemos lo que es dinero físico. Aquí muestro algo interesante que vamos a estar hablando pronto sobre las devaluaciones a nivel global. Por ejemplo, tenemos la reserva de Zimbabue, interesante, súper devaluado, o el dinero físico, que ya está prácticamente eliminado en muchas partes del mundo, como en Venezuela. Dinero plástico, el que más comúnmente vemos. Y tenemos Bitcoin, que se ejecuta como una aplicación sin puntos de control, de libre acceso, donde no reconoce tu etnia, nacionalidad y ni siquiera reconoce si eres un humano o no. Esto es nuevo avance que tenemos en la humanidad. Bitcoin es el primer sistema que la humanidad nunca ha visto antes, en el cual no tienen puntos de control, es de libre acceso, no tienen emisores, no tienen bancos centrales, no tienes lo que son los límites bancarios, los límites de nacionalidad o los límites de inflación que presentan otros países. Es la primera oportunidad más grande para la humanidad que puede sustentar las oportunidades a través de su uso peer-to-peer o de persona a persona, sin gobiernos, entidades o intermediarios. Así es Bitcoin. De hecho, en la historia de la humanidad siempre hemos tenido titulares que deben poseer el dinero. Siempre ha pasado. De hecho, si nosotros regresamos unos años atrás, en 1950, y hubiéramos llegado a algún rincón del planeta Tierra o a algún restaurante, algún negocio, a visitar a nuestros abuelos o vecinos que en su momento tenían la facilidad de diferentes formas de pago o en su momento esa forma de pago y le hubiéramos dado una tarjeta, nos hubieran tratado de locos o simplemente no nos hubieran aceptado ese método de pago. Y la razón es porque siempre hay un proceso de evolución y de adopción y además de esto, de educar a las personas con paciencia de cuál es su mejor opción. Entonces imaginemos hace unos 50, 70 años si hubiéramos llegado a nuestros abuelos o nuestros tíos con pagar con una tarjeta. Nos hubieran tratado de locos, ¿cierto? Es lo mismo que está sucediendo con Bitcoin y con esta nueva tecnología. Y bueno, ahora vamos a hablar de centralización. Es un concepto que se ha escuchado en los últimos años, pero lo voy a explicar mucho más sencillo. La centralización es básicamente el poder que se ejerce en un grupo de individuos en una toma de decisiones administrativas, jurídicas y también en el futuro de sus hijos y generaciones. Eso es centralización. Sin embargo, Bitcoin es completamente descentralizado. Como ya mencioné, no tiene puntos de control, no tiene lo que son individuos, es completamente anónimo. Fue un regalo que
vamos a ir explicando poco a poco, y además de esto hay un libro mayor dentro de Bitcoin que escuchan como blockchain, ¿vale? Pero para ustedes, para que mejor lo entendamos, como un libro contable donde uno va a una bodega o a la miscelánea y uno le pregunta a la persona cuánto le debe o cuánto ha hecho o cuántas son sus transacciones, ¿vale? O inclusive en los bancos. Todo esto es público y de libre acceso y todos podemos verificar la información. Es por eso que en Bitcoin tenemos este concepto que es Don't Trust, Verify. No confíes, verifica. ¿Por qué? Porque toda la información ahora es transparente y la puedes encontrar. Algo que, bueno, no sucede en los últimos años con los diferentes gobiernos o los fraudes fiduciarios que hemos ido viendo a raíz de las inflaciones en diferentes países. En Viva Bitcoin promovemos lo que es la libertad, la equidad y el proceso de innovación en Latinoamérica. Esperamos que toda esta información les haya gustado y que no olviden de ver el próximo video de Viva Bitcoin. ¡Chao!